Cada relación de nuestra vida funciona como un espejo. Si tú te quieres y te respetas, vas a atraer en tu vida solo personas que quieren respetarte y quererte. Si no es así todavía, entonces tienes que descubrir en el video de hoy las cosas que te hacen una mujer interesante y muy atractiva. Lo primero que creo que es muy importante para una mujer es su independencia y su deseo de construir la vida que ella quiera. Aunque los hombres no piensan mucho en la independencia de una mujer, creo que aprecian cuando conocen una mujer que tiene su carrera, que está construyendo una vida que ella desea, que tiene sus propias aficiones y que siempre intenta mejorar su vida con ciertas cosas que está haciendo. Creo que es muy importante que una mujer construya su independencia y no me refiero solo en la independencia financiera, aunque eso es muy importante. Una mujer tiene que intentar construir una carrera, pero también tiene que tener sus hobbies, sus amigas y sus intereses personales. Cuando conoces, por ejemplo, un hombre que ve que tú estás contenta con tu vida y estás intentando construir la vida de tus sueños, eso va a causar interés en la persona que estás conociendo. Últimamente se ha promovido mucho en TikTok el concepto de hombre proveedor y que las relaciones 50-50 no son justas para la mujer. Y entiendo también este concepto, pero nosotras como mujeres siempre deberíamos mantener nuestra independencia, porque si no mantenemos nuestra independencia podemos estar en una situación vulnerable. Ya sé que algunas relaciones duran toda la vida y para algunas mujeres funciona eso, pero yo te recomiendo que mantengas tu independencia para tu bienestar financiero, pero también para tu bienestar emocional, social. No se trata solo de dinero, sino se trata de tener una vida más interesante. Y cuando eres una mujer independiente, te demuestras a ti misma que con la ayuda de tus habilidades y con la ayuda de tus conocimientos has conseguido y has construido la vida que tienes ahora. Y aunque tal vez no estás ahora 100% contenta con la vida que tienes ahora, sabes que tienes la capacidad de llegar donde quieres. La siguiente cosa que te hace una mujer muy atractiva es tu habilidad para comunicar, tu inteligencia emocional. Creo que la primera vez que he empezado a prestar más atención a la comunicación que tengo con la gente es cuando tenía 30 años, y no digo que hasta entonces no he prestado atención, simplemente que he hecho un esfuerzo más grande para intentar mejorar mis relaciones, intentar comunicar mejor lo que siento a las personas que son parte de mi vida. Y creo que ahí me he dado cuenta las personas que quieren ser parte de mi vida y las personas que no tenían mucho interés en ser parte de mi vida. Si tú haces un esfuerzo superior a comunicar a la gente lo que sientes y lo que necesitas, entonces te transformas en una mujer más interesante, porque creo que no muchas mujeres o no muchas personas, me refiero ahora también a los hombres, son capaces de expresar sin miedo lo que sienten en cualquier momento. Y creo que muchas veces descuidamos la comunicación en cualquier tipo de relación porque nos da miedo, tenemos emociones contradictorias, no sabemos lo que va a pensar la otra persona. Tal vez estamos conociendo a una nueva persona, entonces si no la conoces bien, no sabes cómo va a reaccionar. Pero tienes que confiar en tu inteligencia emocional, tienes que confiar que tú estás tratando de expresar lo que sientes, y esto es lo más importante, porque si no expresas lo que sientes, no vas a poder construir un vínculo emocional con la persona que estás conociendo. No vas a poder conseguir crear más intimidad en esa relación. Es muy importante priorizar decir lo que sientes en cualquier momento, porque así te vas a dar cuenta si esa persona que estás conociendo vale la pena o no. Porque si estás conociendo a alguien nuevo y no es emocionalmente preparado para tener una relación, entonces deberías seguir con tu camino, deberías dejar a esa persona continuar su camino y tú continuar el tuyo. Porque si no es capaz de expresar los sentimientos que tiene, o tal vez no es capaz de
tener una relación como tú quieres. Ya os digo que los hombres tienen las cosas muy claras desde las primeras semanas, no necesitan tanto tiempo. Nosotras somos más complejas que ellos. Ellos son muy sencillos, es sí o no. Así que si una persona no está ahí emocionalmente para ti, al principio nunca va a estar. Y es verdad que nadie nos ha enseñado cómo actuar en las relaciones, especialmente al principio o cuando estás conociendo a alguien, pero tú te conoces muy bien y sabes lo que necesitas. Entonces, si esa persona no te da lo que necesitas, deberías seguir adelante con tu vida. Otra cosa que te hace muy interesante es tener un poco de misterio. Cuando estás conociendo a alguien nuevo, deberías mantener un poco el misterio porque eso te hace más atractiva. No tienes que compartir todo tu horario con una persona que estás conociendo porque un poco de misterio femenino es muy bueno porque los hombres buscan eso, buscan un poco de juego, buscan un poco de intentar entender cómo eres como mujer. Cuando estoy hablando de misterio no me refiero a ignorar a esa persona o no contestarle a los mensajes o contestarle después de un día, dos, tres. Eso no se hace. Creo que es horrible hacer eso. Pero simplemente cuando le dices una historia o cuando estás compartiendo algo con esta persona, simplemente dejar un poco de duda y que tenga más preguntas para ti. Y así vas a descubrir que ese hombre va a intentar entenderte, va a intentar descubrir cómo eres tú como persona y eso es un juego muy interesante que creo que deberías seguirlo porque eso hace que el principio sea más intenso y más misterioso. La siguiente cosa que te hace muy interesante es la confianza y hoy quiero hablar de una confianza silenciosa. ¿Qué significa esto? No tienes que ser arrogante o tienes que ser una persona que le dice a la persona que está conociendo, mira lo que yo tengo, mira lo que yo he obtenido, mira lo que voy a hacer, mira dónde voy a viajar. No me gusta estos tipos de comportamientos. En mi opinión, la confianza silenciosa es estar a gusto 100% contigo misma y estar en un equilibrio físico, mental y espiritual profundo. Lo que quiero decir con esto es que cuando tú estás conociendo a alguien es una cosa positiva, pero al mismo tiempo no te para en continuar con lo que estás haciendo y tú sabes que tu tiempo es importante, la energía que das a la otra persona es importante, entonces la persona que estás conociendo tiene que entender que es un privilegio hablar contigo, es un privilegio darle a esa persona tu tiempo. Y es verdad que todas hemos hecho el error de dar nuestro tiempo a personas que no valen la pena. Entonces, ahora que tienes tu confianza alta, deberías demostrar a la otra persona que pasar tiempo contigo es un privilegio. Estás ahí pasando tiempo con esa persona porque tú tienes claro quién eres como mujer y lo que quieres como mujer de ciertas personas que estás conociendo. Así que siempre tienes que demostrar que tienes una confianza silenciosa y creo que eso demuestra que no necesitas a nadie para ser feliz. La siguiente cosa que te hace una mujer muy atractiva e interesante es la autenticidad y la sinceridad. Está claro que cuando estamos conociendo a alguien nuevo, tal vez nos cuesta un poco ser auténticas, pero tienes que esforzarte a ser auténtica porque, como he dicho antes, cualquier comunicación es un espejo. Si tú no eres auténtica, tal vez la persona que estás conociendo tampoco es auténtica y tal vez estás perdiendo tiempo importante de tu vida porque ninguno de vosotros está actuando como debería. Entonces, haz el esfuerzo de ser tú misma. Y si no caes bien a esa persona, aún mejor, porque así puedes seguir adelante y buscar una persona que te acepta a ti como eres. Y ser auténtica no es suficiente porque deberíamos también ser sinceras, deberíamos
decir lo que pensamos desde el principio, porque no tiene ningún sentido mentir, especialmente cuando estás conociendo a alguien. Los hombres siempre van a pensar que es muy atractivo una mujer que no tiene miedo a ser ella misma y una mujer que no tiene vergüenza de lo que ha hecho en su vida o lo que está haciendo en su vida. Y siempre la sinceridad es una cualidad muy sexy para los hombres. La siguiente cosa que te hace una mujer muy atractiva e interesante es tu feminidad. Creo que algunas mujeres no van a estar de acuerdo conmigo. A los hombres les gustan las mujeres femeninas. Los hombres van a apreciar mucho cuando una mujer está muy enfocada en su energía femenina. Yo también he estado algunas veces en algunos años de mi vida enfocada en mi energía más masculina cuando estaba trabajando mucho en una multinacional y no tenía tiempo en pensar en mí, en mis necesidades. A eso me refiero que no estás muy femenina, no tiene que ver siempre con el aspecto físico. La mujer tiene la capacidad de crear vida, entonces las mujeres somos personas creativas y tenemos que cuidar nuestra energía, cuidar nuestro cuerpo porque absorbemos la energía negativa de los hombres y algunas veces no estamos conscientes que tenemos algún hombre en nuestra vida que no es bueno para nosotros, pero no nos damos cuenta porque no estamos conectadas a nuestra intuición. Una mujer que no escucha a su intuición es una mujer que está más enfocada en su energía masculina. Creo que es muy importante entender esto porque es una cosa muy sutil y algunas veces no nos damos cuenta que no estamos en nuestra energía femenina divina. Y en la sociedad de hoy intentan desconectarnos de esa energía, intentan convencernos que deberíamos trabajar tan duro como los hombres, que deberíamos intentar todas las cosas que los hombres están haciendo y el hombre tiene un ciclo hormonal de 24 horas. Nunca vamos a tener la capacidad de ser como un hombre porque no tenemos los mismos niveles de energía durante el mes. Y eso no es una cosa mala. Siempre tienes que estar conectada a tu energía femenina y eso va a traer el hombre que tú necesitas en tu vida. Algunas mujeres, si son más masculinas, tal vez van a atraer en su vida un hombre más femenino y al revés. Pero en general deberíamos respetar nuestra feminidad y apreciarla más cada día. Creo que algunas mujeres son inseguras de su feminidad porque miran a su alrededor. Por ejemplo, piensan, ¿qué me voy a poner esta noche? Voy a preguntar a mi amiga qué se pone porque quiero ir igual de arreglada como ella. Están muy enfocadas a lo que pasa a su alrededor y si tú eres una mujer con confianza, nunca vas a mirar a tu alrededor y vas a enfocarte en lo que tú necesitas en este momento y así vas a conectar con tu energía femenina. La siguiente cosa que te hace muy atractiva e interesante es la lealtad. Creo que hoy en día es muy difícil encontrar personas leales o personas que están dispuestas a estar allí cuando tú lo necesitas. Y si estás conociendo a alguien, intenta observar cómo son las relaciones que tiene con otras personas o tal vez esa persona también quiere observarte a ti y ver si tú eres una persona leal. Es muy importante para los hombres tener esa lealtad en los momentos justos que necesitan. Muchas veces no nos damos cuenta, pero los hombres también pasan por momentos difíciles como nosotras y algunas veces necesitan el apoyo y la lealtad de una mujer en momentos difíciles. Así que si tú eres una persona leal, intenta demostrar al hombre que estás conociendo porque eso lo va a apreciar más que cualquier cosa que he mencionado hasta ahora. La lealtad es súper importante para los hombres. La siguiente cosa que voy a mencionar puede ser un poco controversial,
pero creo que una mujer se convierte en una mujer más atractiva e interesante cuando crea un poco de drama. Aunque los hombres no quieren reconocer, le gustan un poco de drama y no tiene que ser algo extremo, pero creo que las mujeres no deberían tener miedo de ser un poco dramáticas de vez en cuando. El problema es que tienes que saber cuál es el límite entre un poco de drama y demasiado drama. No tengas miedo en expresarte, no tengas miedo en ser auténtica. Si eres así, más intensa, exprésalo. Este drama no tiene que llevar a peleas, tiene que ser algo fácil de solucionar. No estamos hablando de crear situaciones dramáticas todos los días para que la relación sea más interesante. Simplemente que no tengas miedo a expresar si eres una persona más intensa que reacciona de una forma más intensa en ciertas situaciones. La siguiente cosa que te hace una mujer interesante es el respeto que tienes hacia otras personas y, claro, hacia el hombre que estás conociendo. Creo que no se habla suficiente por qué es importante el respeto en cualquier relación. Cuando estás en una relación o tal vez estás conociendo a alguien, intenta tratar a todo el mundo con respeto y la otra persona lo va a notar. Va a notar que estás tratando a todo el mundo de tu alrededor con respeto y eso le va a generar confianza en ti porque al final eso demuestra el tipo de persona y el tipo de mujer que eres, porque si tú tratas a la gente con falta de respeto por alguna razón que tal vez no es normal, entonces ese hombre no se va a sentir atraído por ti, no va a pensar que eres una persona con quien quiere compartir la vida, porque va a pensar, si no respetas al resto de las personas de tu alrededor, ¿cómo me vas a respetar a mí? No nos damos cuenta, pero cómo nos comportamos con los demás es cómo nos vamos a comportar con todo el mundo de nuestra vida. No creo que debería haber muchas diferencias de cómo nos comportamos con las personas que queremos y las personas que son parte de nuestra vida a diario. Creo que deberíamos tener un comportamiento congruente, un comportamiento que tiene sentido. No podemos tratar mal a ciertas personas con falta de respeto y luego tratar bien a las personas que queremos. Tenemos que ser más empáticos con todo el mundo. Entonces es también esto. El respeto es también ser empático. Y la última cosa que te hace una mujer muy atractiva es la amabilidad y la generosidad. Y creo que estas dos cosas son conectadas con la feminidad. No puedes ser una mujer femenina si tú no eres amable y generosa. Como mujeres, creo que siempre deberíamos conectar con sentimientos positivos porque, como he mencionado antes, las mujeres son unas personas creativas. Entonces, si creamos positividad, vamos a recibir positividad y tenemos que seguir adelante y en este caso intentar ser amables y generosas todos los días porque eso también va a influir en nuestra mentalidad. Si siempre buscamos en ser amables y generosas, tal vez vamos a atraer solo personas que son amables y generosas con nosotras. Si te reconoces en todas las cosas que he mencionado, te aseguro que eres una mujer impresionante y eres una mujer que vale tener mucho amor en su vida. Simplemente tienes que enfocarte en ti y más tarde o más temprano vas a encontrar el hombre que tú necesitas. Esto es todo para el día de hoy y nos vemos en unos días. Hasta luego.